Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día escuchen este podcast. Como siempre, sean ustedes bienvenidos a este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Y como siempre, tengo el gusto, el placer, el honor de estar con mi colega, con mi buen amigo Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Atahualpa? Buenos días a todos nuestros podescuchas. Y pues una vez más aquí dando nuestra opinión sobre el tema que hoy nos toca. Así, así es, y justamente como dice Miguel, el tema de hoy es discriminación, racismo y xenofobia, evidentemente visto desde la psicología social. Así que sin más Efectivamente. preámbulo, pues que nos ilustre Miguel. A ver, Miguel, ¿cuál es tu perspectiva? Como siempre lo pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva, visión, la conceptualización que tú entiendes de cada uno de estos conceptos, de estos elementos que vamos a tratar hoy en día? Bueno, pues empecemos, ¿no? ¿Qué es la discriminación? Pues así como en palabras sencillas, es como un trato diferente o no usual que le damos a cierto sector o a cierto grupo de personas por denominarlos como o que se salgan de nuestra normalidad, ¿no? Es algo como ya muy metidos en un lenguaje muy políticamente correcto, es como atentar contra sus derechos, ¿no? Es Ujú. una forma de discriminar y de atribuir un valor o una jerarquización a determinadas características que no van de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Como algo, como lo mencionamos en el podcast pasado, pues se forman a través de estereotipos y cosas así, ¿no? Como, por ejemplo, se discriminan a las personas, bueno, al menos en México, como esas personas que no cumplen con los estándares de belleza eh, occidentales o que tienen que ver más como con el estilo europeo que los rasgos que tenemos como comunidad o como descendientes de indígenas, ¿no? O sea, ese tipo de personas sufren algún tipo de discriminación. Es un ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, en el aspecto de la xenofobia, pues es el trato, la diferenciación, el menosprecio, el denuesto de las personas por el hecho de ser personas extranjeras, por el hecho de ser personas que vienen de otros territorios, de otros países, que se vienen a sentar aquí, por ejemplo, aquí en México o en otros países, que son diferentes del lugar a donde residen, son de otros países y por ello mismo se les denuestra, se les rechaza, se les discrimina evidentemente e incluso se les ridiculiza, porque evidentemente siendo de otros países, de otras comunidades, de otras culturas totalmente distintas a las nuestras, tienen otras prácticas, otras costumbres, una cultura totalmente distinta y en muchas ocasiones el hecho de realizar este tipo de prácticas propicia que se desarrolle, se aplique la xenofobia, ¿no? Como el rechazo, la ridiculización, el denuesto a los extranjeros, a las personas que no son, a las personas que están instaladas, por ejemplo, en México y que no son de México. Ahí aplica principalmente la cuestión de la xenofobia, como ese rechazo. E incluso, pues, en muchas ocasiones lo adjudican o lo justifican como un miedo, incluso, ¿no? O sea, no, de lo que estuvimos investigando Miguel y yo. No sé si tú encontraste algún tipo de explicación científica respecto al miedo, Miguel, que tengan las personas para con los extranjeros. Pues es que, por ejemplo, lo que dicen varios estudios, y no como directamente a la xenofobia o a la discriminación, sino que, por ejemplo, dice que tenemos, ay, ¿cómo se llaman estas? Son como sesgos Ujú. cognitivos que tenemos, ¿no? Entonces, todo aquello que es diferente a nosotros, lo vamos a tener como o que salga de nuestra normalidad, más o menos así, lo vamos a tomar como un agente potencialmente peligroso, ¿no? Entonces, aparte, a eso se le suman eh, las cuestiones culturales y personales que tiene cada persona, ¿no? Si ha vivido algún evento o su familia o en el grupo en el que está, se haya referido o haya tenido un percance con algún extranjero o alguna persona de alguna nacionalidad o de raza, ¿no? Y aquí es donde sí podemos hacer la primera diferencia, ¿no? Como la discriminación o el racismo. Bueno, la discriminación es como el conjunto de todas esas prácticas de alejar o de
Rechazo. de rechazo hacia las personas, ¿no? Ujú. De ser groseros o de algún tipo de práctica, ¿no? Y después viene el racismo, ¿no? Que es por el hecho de pertenecer a, a una raza, una cultura, a una etnia, ¿no? Y después está la xenofobia, que es como ya directamente no querer a alguien o odiar a alguien por el simple hecho de tener una nacionalidad, ¿no? Entonces sería como las primeras diferencias que encontramos. Pero bueno, regresando a la pregunta, pues sí, como que todo aquello que es diferente a nosotros y se sale de nuestra norma, lo vamos a tener como algo extraño y por lo regular algo extraño significa peligro, ¿no? Así como no sé si alguna vez llegaste a ver de niño un capítulo del Chavo del Ocho donde Don Ramón decía peligro, ¿no? O sea, así como que todo lo que es diferente a nosotros o todo lo que tiene cierta característica que no encaja en en nuestra memoria o en nuestra información recopilada, pues lo vamos a tomar como una señal de peligro. Cuando se aleja totalmente de nuestra cotidianidad, ¿no? Exactamente. Y en este caso también, como mencionabas, tanto la discriminación, la xenofobia, el racismo, también algo importante, la cuestión de la homofobia, ¿no? Que en este caso es el rechazo, el desprecio de nuesto a las personas por sus preferencias principalmente sexuales, Así ya es. que justamente así como mencionas la cuestión de la discriminación, el hecho de no encajar o no estar dentro de los parámetros sociales o de lo cotidianamente visto, lo bueno, lo normalmente visto. En este caso, las personas que, no solamente la homosexualidad, ¿no? Porque se asocia la cuestión de la homofobia por las personas que tienen gustos distintos, ¿no? Preferencias sexuales distintas, pero pues como sabemos o no entendemos del todo, hay diferentes tipos de preferencias sexuales, ¿no? Homosexuales, lesbianas, entre muchas otras, en las cuales tienen simple y sencillamente tienen una preferencia totalmente distinta a lo ya establecido, ¿no? A lo socialmente estigmatizado, a lo socialmente impuesto, y el hecho de que una persona sea homosexual, sea lesbiana, sea transexual, transvesti, y hay infinidad, ¿no? Porque creo que cada día van saliendo, bueno, con el paso del tiempo van saliendo diferentes preferencias que se van anexando a esta comunidad que hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo ridiculizada, rechazada. Tal vez se puede decir que no tanto como antes, pero lastimosamente sigue habiendo este tipo de rechazo, este tipo de discriminación y sobre todo este tipo de ridiculización, ¿no? Por la gente que no va acorde con su forma de pensar o en este caso sus preferencias, ¿no? Entonces, en este caso principalmente es la discriminación, el rechazo a las personas por sus orientaciones sexuales, ¿no? Sus preferencias sexuales. Y entonces, en este caso, viéndolo desde la psicología social, igual ya Miguel nos dará su cátedra, como siempre. Hoy. Este, cada uno de estas situaciones, de estos fenómenos psicosociales que podemos ver hoy en día con la cuestión de la discriminación, racismo, xenofobia, homofobia, podemos comprender diferentes elementos, ¿no? Como justamente tú lo mencionabas, Miguel, y como lo vimos en podcast pasados, ¿no? En los capítulos anteriores sobre la estigmatización, la imposición social, los arquetipos y las diferentes preferencias, cómo con el paso del tiempo va evolucionando poco a poco esos elementos que antes no eran vistos, ni siquiera, no digo mal o bien vistos, siquiera vistos en la sociedad, ¿no? Sí, por ejemplo, regresándonos como al punto central o al núcleo de donde sale todo esto del racismo, la xenofobia y la discriminación hacia la orientación sexual. Por ejemplo, las principales formas de discriminar es por la edad, por la orientación sexual, el culto religioso, la apariencia física o la discapacidad, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que todos hemos sido en algún momento discriminados por la edad, ¿no? Yo al menos en los problemas que ha habido en mi comunidad, muchas veces se me ha discriminado o no se ha tomado en cuenta mi palabra por el simple hecho de que era, así como me lo decían, como un pinche escuincle, ¿tú qué vas a saber, no? Cuando ellos creen, y esto es una creencia que siento que se sigue dando en todo el mundo y en particular, al menos aquí en México, de que entre más grande eres o entre mayor edad tienes, más sabio eres, ¿no? Como si la edad fuera
eh, significativamente relacionada con el nivel de Ajá, conocimiento que tienes, ¿no? un Y es elemento sustancial. exactamente, y es algo que no se da, ¿no? O sea, yo conozco personas, y no quiere decir que eso está bien o que esté mal, ¿no? Y también depende de las circunstancias, pero de que hay personas que no conocen el mar y tienen, no sé, 40 60 80 años, ¿no? O sea, eso quiere decir que no por la edad vas a tener siempre o va a ser sinónimo de tener más experiencia. Pues yo creo que tu perrito no está de acuerdo, Miguel. Sí, no, mi perro se enojó. No, no, dice que no argumentas bien, o sea, que sustentes bien tu argumentación, Exactamente. que no hables. Por ejemplo, de orientación sexual, pues justamente también me ha pasado lo mismo como persona heterosexual, ¿no? No puedo hablar, Ujú, tengo amigos homosexuales, pero no puedo hablar como de su experiencia, sino de la mía. sí, claro. Por ejemplo, cuando era más joven, cuando tenía como 15 16 años, nos juntábamos o tenía muchos amigos gays, ¿no? Bisexuales, lesbianas, lo que sea. Entonces nos invitaban mucho a bares, ¿no? Y, y en su momento también fuimos nosotros como, o sea, yo entiendo que son sus lugares, ¿no? Y que no teníamos que invadirlos, pero en ese tiempo no era tanto como lo que está ahora, ¿no? Que exclusivamente para gays o así, ¿no? Aunque eran lugares de un ámbito mayoritariamente gay o homosexual, ¿no? No había problema de que fueras, ¿no? Ujú. Pero de repente, o sea, actualmente fuimos no tiene mucho que fuimos como a un lugar gay y, y son como de que ya no puedes entrar por el simple hecho de ser heterosexual, ¿no? Entonces aquí también cabe bueno, empieza esa Pues discordancia eso, de que, por ejemplo, ellos quieren mm, pues no sé, igualdad, no es que no puede ser como igualdad, pero quieren ser tratados igual, que no se les discrimine, justamente ese punto, ¿no? Que no se les discrimine, y también empiezan a hacer una discriminación, ¿no? Como lo mencionaba en el podcast pasado sobre los rastas, ¿no? O sea, es ese mismo ajá. juego al que ellos no tratan de entrar, pero que están entrando, ¿no? O sea, y es cuando yo siento que tienes que abrir más tu panorama, ¿no? Porque hay muchos sesgos que te hacen hacer lo mismo por lo que tú estás luchando que no te hagan, ¿no? Y justamente también va, algo que también es muy discriminado es o por tener un culto religioso, ¿no? O sea, Exactamente. y es bien cagado porque los mismos cultos religiosos también son los que más discriminan a un sector de personas, ¿no? Como al grupo de orientación, por el grupo de orientación sexual, por si quieres abortar, ¿no? O sea, ahí está Frena, que para mí son de las personas que más discriminan por apariencia física, por edad, por orientación sexual, por creer en otra cosa, ¿no? O hasta por la discapacidad. Para los que no conocen, una de las organizaciones más aberrantes que pudo haber existido en México. Exactamente, ¿no? ¿Cómo se llaman? Muy conservador, ¿no? Es ese grupo conservador de Por México, ¿no? excelencia, sí, Ajá, o sea, yo creo que se podría decir los ultraderechistas por exactamente. excelencia, ¿no? Sí, entonces, bueno, sí, adelante, Miguel, estabas hablando. Y justamente no solamente entra la discriminación con actitudes o creencias o sentimientos hacia otras personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los discapacitados empieza la discriminación desde que los lugares no están aptos para ese tipo de personas. Yo fui se llama un como encuentro de hacerte consciente, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es un taller donde te hacen consciente principalmente sobre la discapacidad visual, Ujú. pero te enseñan más, ¿no? Como motoras, del lenguaje, etcétera. Entonces, lo que yo me di cuenta en ese momento es que, la madre, sí es cierto, ¿no? Son las personas que más lo sufren, ¿no? Porque, o sea, saliendo de ahí y hasta la fecha, sí tengo como en cuenta muchas de las recomendaciones o muchos de los problemas en los que nos pusieron, ¿no? Que, por ejemplo, es ahí en Chapultepec y antes bueno, todavía está, que ahí por el metro Chapultepec hay muchos puestos de, ambulantes y con sus rejas, pues pueden picarle un ojo a una persona invidente o que están en el suelo y ponen sus cosas, entonces ya te estorban el paso y te tienes que hacer que te bajes de la banqueta y en la banqueta abajo de la banqueta están los camiones o los peceros, ¿no?
que están haciendo base. Entonces es un verdadero desmadre, ¿no? Entonces no solamente es con las actitudes, entonces, no, sino la arquitectura de un lugar también es también es discriminativo o empieza a discriminar, ¿no? Entonces, siento que también ahí la arquitectura debe de empezar a, aunque supuestamente tienen que tener lineamientos como rampas y bla, 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 pero tienen que hacer un lugar más pensado a diferentes tipos de cuerpos o pues no sé, de actitudes que puede tener uno, ¿no? O cosas así. Y justamente algo que mencionas, bueno, tanto en esta cuestión de la arquitectura discriminatoria como lo que hemos venido hablando, si volvemos de una manera momentánea, por ejemplo, a la cuestión de lo de frena, si te das cuenta, eso también es algo, pues, lastimosamente desde el nido familiar, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la cuestión de la discriminación a las personas de distintas preferencias sexuales, pues evidentemente se desarrolla desde el nido familiar, ¿no? Evidentemente, y en muchas ocasiones, como tú justamente lo mencionabas, el hecho de estar relacionados plenamente a cultos religiosos, los cuales evidentemente basándose en escrituras bíblicas rechazan a estas personas por ser contrarias a lo que se especifica aquí en las escrituras, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones eso también, lastimosamente, nosotros lo vemos principalmente porque nosotros al desarrollar un tema desde la psicología social, desde analizarlo, desde empezar a estudiarlo, principalmente tratamos de delimitar el entorno en el cual se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de drogadicción, ¿en qué entorno se desarrollan los jóvenes, ¿no? La violencia, por ejemplo, nosotros que somos, este, personas que nos interesa sumamente los temas relacionados al medio ambiente. Entonces, tratamos de delimitar, ¿no? Justamente en psicología social delimitamos todos los entornos, toda la sociedad en la cual se está desarrollando este problema o este fenómeno psicosocial. Y en muchas ocasiones no percibimos o tal vez no lo consideramos dentro de estos mismos entornos la cuestión de la familia, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, nuevamente la cuestión de las preferencias, por estar desarrollado en un seno familiar en el cual la homosexualidad es mal vista, el actuar o pensar distinto es mal visto, y de cierta manera se reprime, ¿no? Esas visiones fuera de lo cotidiano, fuera de lo impuesto, fuera de lo que ya está este, implantado familiar o socialmente, o que se va siguiendo ese tipo de creencias o de posturas dependiendo del seno familiar en el cual te desarrolles. Creo que al final de cuentas, o considero yo, que también eso puede derivar, por ejemplo, en la cuestión de la arquitectura, la estructura, la sociedad en la cual nos desarrollamos, en la cual no percibes o no te das cuenta de este tipo de situaciones en las cuales las personas necesitan lugares especiales, ¿no? De que hay personas con capacidades distintas, que hay personas con capacidades limitadas a las nuestras, que necesitan una mayor integración, ¿no? Y entonces en muchas ocasiones, tal vez por la falta de experiencia, como justamente lo mencionas, por la falta de interés o por la falta de conocimiento, no se logra empatizar con este tipo de situaciones, ¿no? Volvemos a la cuestión de las personas con capacidades distintas que no tienen una movilidad plena por no estar adecuados los lugares, las calles, el transporte, demás. Y tal vez eso también implica desde cuestiones del seno familiar, ¿no? Porque todas las personas que ahora se desarrollan en el gobierno, se desarrollan en organizaciones, se desarrollan en el funcionamiento de cierta manera de la sociedad en la cual vivimos, pues no contemplan y discriminan, ¿no? En esta cuestión, al no contemplar a este tipo de personas, a estas personas que, que tienen capacidades distintas, que no tienen la plena posibilidad de desenvolverse en diferentes rubros de la sociedad, sufren este tipo de discriminación, ¿no? Y en el ámbito de las preferencias, las personas que tienen preferencias sexuales distintas sufren esa discriminación, ¿no? Las personas que vienen de otros países sufren esa xenofobia, las personas que no están dentro de esa estructura social, esa estructura impuesta por el hecho de no aparentar, no vestir, no pensar, no guiarte, no desarrollarte cotidianamente o con lo socialmente impuesto, sufren igual, ¿no? De este tipo de discriminación, de este tipo, igual, ¿no? Las personas por su color de piel, por su origen,
sufren ese racismo, ¿no? Sufren esa discriminación. Entonces, yo considero, y no sé tú cuál es tu perspectiva, Miguel, que también depende de, evidentemente, ¿no? De ese entorno, de ese microentorno que llamamos familia en el cual se desarrollan las personas. Sí y no, ¿no? Claro está que uno va tomando cosas de los grupos o del el lugar en el que estás, ¿no? Y los vas haciendo tuyos, pero Ujú. también puedes hacer lo contrario, ¿no? O sea, puedes decir, esto no me gusta y esto sí me gusta como para tenerlo como un marco de referencia, ¿no? No es como que justamente es como no, no puedo decirlo como un pleito, pero algo en que sí difiero mucho con algunos temas de psicologías clínicas, así como que todo lo atribuyen a- directamente a un problema que se hizo como en su mayoría mente, no estoy diciendo que todos, pero sí en el mayor de los casos, como un problema familiar, ¿no? Entonces también puedes tomar, no solamente es familiar, sino con el grupo en el que estás, lo que estás viendo, lo que estás leyendo, dónde te desenvuelves, ¿no? No solamente es la familia, pero también muchos de esos lugares donde te desenvuelven te sirven para apuntalar tus creencias en contra de eso que estás viviendo, ¿no? No creo que bueno, no es que no crea, pero una persona que está en la guerra, es más posible que odie las guerras a que quiera hacer una guerra, ¿no? No sé si también acabas de ver en las noticias estos políticos de Los Ángeles que se estaban burlando de las personas de Oaxaca, ¿no? O sea, y ellos en Los Ángeles levantan la bandera como mexicanos y como de, ah, son mis raíces y el resto, y se terminaron burlando de la apariencia o del físico de las personas de Oaxaca, ¿no? Como si todos los oaxaqueños tuvieran la misma complexión o tuvieran el mismo, este, color de piel, etcétera, ¿no? Los rasgos, sí. Entonces, justamente este problema también del racismo se da como lo dirían muchos, yo diría mamadores, porque a mí no me gusta como hablar con tanta palabra pues muy mamona, pero sí es como tipo de colonización, güey, que se ha dado, ¿no? O sea, el racismo es eso, güey, ¿no? Que te implantan una idea de que lo europeo, en este caso para nosotros, ¿no? Es Ujú. mejor, ¿no? O sea, como que si no eres blanco, pues no eres guapo, si no eres alta o alto, no eres atractivo, cosas así, güey. Entonces, también hay que replantearse todo ese tipo de cosas para poder dejar o tener una nueva visión del mundo, ¿no? Güey, o sea, vives en un país donde las personas, yo creo que ya una persona considerada alta ya es de un 80, ¿no? Cuando a lo mejor en países europeos es una persona promedio, ¿no? A lo mejor no es baja, pero es una persona promedio, ¿no? Entonces, no es que bajes los estándares, sino que simplemente seas realista con los estándares que hay en tu país, ¿no? O sea, y está bien que tengas a lo mejor tus gustos y lo que sea, pero también no puedes hacer menos a alguien por no cumplir con tus estándares o con los gustos que tú crees que son los adecuados, ¿no? Es algo que debemos empezar a ver. Y debemos tener claro que la discriminación y el racismo han sido uno de los que han dado como los casos más feos a nivel históricos sobre la creencia de que por ser de un lugar o de un país en específico, de una raza en específica, eres superior a las demás razas y que por eso te da permiso y sobre todo sobre las creencias religiosas, ¿no? O sea, ese problema alemán que hubo hace muchos años, porque pues, no sé si nos censuren para no decir la palabra como tal, pero ese problema que hubo en Alemania y todo eso, es como decir, güey, la discriminación ahí tuvo como todo, ¿no? La xenofobia, la discriminación por raza, bueno, el racismo, güey, por una creencia religiosa, todo eso, güey, es lo que debemos de ver hacia dónde nos lleva la discriminación. Como tal, no es que todas las discriminaciones lleven a esos actos de tan sanguinarios, pero sí que es lo que puede pasar, ¿no? Con una discriminación extrema, ¿no? Sí, justamente, o sea, pues esperaría que no nos censuren y si nos censuran, pues buscan evadir la historia, ¿no? Pero sí, Sí, justamente a lo que refieres es a la,
al exterminio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para no entrar en grandes Sí, detalles. para no decir esa palabra prohibida. Ajá, para no decir esa palabra prohibida, no porque no la queramos decir, sino porque luego YouTube es medio especial, Sí, ¿no? Pero bueno, porque se ponen muy nenas. se ponen muy nenas, muy divas. Pero sí, justamente, ¿no? Y ya a la cuestión que tú resaltas el hecho de esta burla, de esta discriminación por parte de los estadounidenses, digámoslo que no es algo nuevo, ¿no? Digámoslo, igualmente no vamos a generalizar, no se generaliza, pero si nos vamos a cuestiones ideológicas, políticas, sociales, evidentemente, digámoslo, en muchos de los casos, esa ideología, esa política, esa visión política que se tiene en Estados Unidos, como si lo vemos en cuestiones hollywoodenses, ¿no? Los salvadores del universo, la tierra de las oportunidades y las libertades, lo mejor de todo el mundo y bla, 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 ¿no? Exactamente. Pero irónicamente, en el mismo Estados Unidos se suscita muchísimo esta cuestión de lo del racismo, la discriminación, la xenofobia, más no poder, creo que es de las más cabronas, porque pues no solamente con los mexicanos, ¿no? Sino con muchas otras personas de otras nacionalidades, con orientales, con ingleses, o incluso, ¿no? Salió este nuevo término de la islamofobia, ¿no? Esa no En la la había cual escuchado. no la había escuchado. Este término es para el rechazo, el desprecio, la estigmatización a las personas de costumbres islámicas por lo desarrollado en septiembre de 2011 que pasó el 11 de septiembre de 2001, perdón, en Nueva York con los ataques que se perpetraron, ¿no? O lo que se percibe como ello. Entonces, pues ellos generalizan, asocian que toda persona con costumbres, creencias en el Islam, todas las personas que se consideran musulmanas, pues son personas terroristas, son personas que vienen a desestabilizar el país, bueno, en este caso Estados Unidos, y eso es lo que se desarrolla como con el término islamofobia, ¿no? De una manera general. Entonces, si lo vemos en este aspecto, pues evidentemente, ¿no? Como tú mencionas, se discrimina, se, se denuestra, se ridiculiza, se rechaza, se generaliza por el hecho de ser de otro país, pues, y evidentemente, ¿no? Lo vemos en cuestiones de racismo, incluso en el mismo Estados Unidos está pasando esta cuestión de las manifestaciones, la cuestión de la confrontación de las personas de piel blanca con las personas de piel morena por el hecho de lo que ha pasado con asesinatos, ¿no? Con lo que ha pasado con afectaciones directamente a los derechos humanos o incluso a la vida para personas de piel morena por el perpetrados, ¿no? Por personas de piel blanca, ¿no? Entonces aquí incluso se resalta la cuestión del supremacismo, ¿no? Que también es algo muy, muy cotidiano en Estados Unidos, ¿no? Entonces todo esto que se habla, que se resalta, es el hecho de que, pues justamente, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista psicosocial, se contemplaría que en una sociedad o en una estructuración social en la cual se contempla que todo está bien, que todo está muy bien hecho, que es una tierra o una sociedad o un entorno social óptimo para el desarrollo de las distintas creencias, costumbres, perspectivas, posturas, preferencias, pues ahí se evidencia que es todo lo contrario, ¿no? Y justamente como lo mencionaba, la cuestión de que ahí mismo se discrimina, se ridiculiza, se desprecia a personas por su origen, por su color de piel, por sus creencias, por sus posturas, por sus preferencias, pues evidencia que justamente, ¿no? Entre más intentan resaltar o entre más intentan eh, evidenciar o hacerse notar como una tierra de oportunidades o tratar de resaltar el hecho de que se debe justamente, tú lo mencionabas, ¿no? El hecho de ser alto, el hecho de tener un color de piel, el hecho de ser tal o cual, va de acuerdo con ese estigma, va de acuerdo con esa imposición de ser guapo, ser feo, ser atractivo o no serlo, ser interesante o no, encajar en una estructura o en un estigma ya impuesto o ser un desviado social, ¿no? Como lo vemos principalmente en psicología social. Sí, exactamente, ¿no? O sea, y tú no, o sea, tú en tu grupo no eres el desviado social, ¿no? Sino simplemente en tu comunidad ya empieza el desviado social por cualquier tema de, por ejemplo, no sé si has visto estas comunidades que hay en, Se apagó tu micrófono, ahí está.
Ay, te Perdón, perdimos, perdón. Miguel. Ahí estás, ahí estás. Decías, ¿Ya me escuchas? decías, te escuchamos, te escuchamos. Ya no, que bueno, que por ejemplo, si este grupo de personas de, esta se me fue la idea. Ah, Pues alcánzala. sí, no, bueno, era con respecto a la discriminación, ¿no? Y entonces hay una comunidad bueno, sí se puede decir comunidad, ahí había en Santa María la Ribera de personas de Oaxaca, Ujú, y estas personas empezaron a hacer del lugar su lugar, ¿no? O sea, como que empezaban a traer costumbres de Oaxaca para implementarlas ahí, ¿no? Y esto se está replicando como en muchas comunidades. Tengo, bueno, la esposa de uno de mis amigos, también su familia es de Oaxaca y ella vive aquí en Iztapalapa. Y justamente toda esa colonia es de puras personas de Oaxaca, ¿no? Y lo que ujú. ellos han tratado de hacer para no sentirse, justamente, ya me acordé qué punto iba, no sentirse excluidos, sino sentirse alejados de esta norma o de la normalidad o de la realidad, Desviados sociales. exactamente, es como que, bueno, pues vamos a hacer del lugar, nuestro lugar, a darle un sentido de pertenencia para sentirnos más cómodos, ¿no? Y justamente lo que todos ellos es celebrar las mismas fechas o las ferias importantes que hay en esos pueblos de Oaxaca, depende de dónde vengan, y decir, pues hay que celebrarle al patrón o no, hay que celebrar a tal santo, hay que celebrar a tal virgen, y eso justamente son cosas buenas, o que al menos yo le veo de bueno a la religión. O sea, la religión tiene muchas cosas buenas, ¿no? Aunque no soy creyente, pero tiene muchas cosas buenas. Pero la religión sirve como esta red de apoyo y esta red de hacer, eh, pues no sé cómo decirlo, ¿no? De encontrarse o de encontrar una unión, una red entre este tipo de personas que viene de otro estado y pues se sientan más cómodas o hacen más placentera su estancia aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para Un irse lugar de pertenencia. justamente, ¿no? Y entonces, como para ir cerrando el capítulo, algo que al menos yo les quiero recomendar que siento que todos debemos de hacer, y en especial desde niños, para que no se den estos casos de racismo a una edad más avanzada y no se vayan como cristalizando y haciéndose así muy, muy fuertes, es que hay que empezar a enseñarle a los niños diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de personas, o sea, que convivan con diferentes cosas para que ellos vayan aprendiendo de esas cosas y no se les haga raro cuando se les presenten, ¿no? Es como hacer prácticas, conocer objetos o cosas así para ir disminuyendo esta como eh, este desconocimiento que hay con personas, con lugares, con nuevas tradiciones o cosas así, ¿no? Ir erradicando esta praxis errónea que hay hoy en día socialmente. Sí, exactamente, ¿no? Es como, y también promover que instituciones públicas y privadas, o así, pues realicen acciones para prevenir y empezar a atender estos actos de discriminación o violencia o de xenofobia, ¿no? Que se dan en todos lados, desde escuelas, trabajos, etcétera. Exactamente. Ya como último de mi parte, Miguel, para ir cerrando, les recomiendo este libro de psicologías sociales aplicadas, en el Eh, cual en dos de sus capítulos, este es un libro igual coordinado por la UAM Iztapalapa, y entre varios de sus títulos o de sus capítulos está relacionado con el tema de género y con el tema de la teoría queer y los estudios de transgéneros, para que se puedan adentrar mucho más, solo, digámoslo en este caso, en la cuestión de las orientaciones sexuales, de todo lo relacionado a la cuestión de la homofobia y todo lo que conlleva este tipo de, de preferencias, y de ahí mismo puedes orientar a diferentes rubros relacionados con estos temas de la discriminación, homofobia, xenofobia, racismo, que son muy importantes que la gente tenga pleno conocimiento de ellos. y pues nos despedimos ya, sería todo de nuestra parte.